muchísimo, Hernandarias, y de alguna manera es la primera gran división política que registra nuestra historia a nivel local. Producida la Revolución de Mayo y hasta el año 1874, podemos encontrar divisiones similares, vamos a simplificarlo en conservadores y progresistas. En la Junta de Mayo los conservadores estarían representados por Corralio Saavedra y quienes lo seguían, y los progresistas por Mariano Moreno y la mayoría de la primera Junta. También se podría decir que quienes se opusieron a la Revolución de Mayo desde un punto de vista tradicionalista, como por ejemplo fue el caso de Santiago Liniers, frente al sector anglófilo del partido, entre comillas, patriota, también, ¿no? Los realistas en ese sentido eran los conservadores y los anglófilos eran los progresistas. Con la llegada de San Martín también va a haber una ruptura. San Martín va a venir a pelear por la independencia, razones que ahora no puedo explicar, serían muy largas, y ahí está muy tergiversado todo este tema, sobre todo en los últimos años. Pero lo cierto es que San Martín quería la independencia de América bajo un sistema monárquico y tratando de llegar a una paz honrosa con España, y buscó la mediación de Inglaterra exclusivamente para lograr de parte de Inglaterra una, digamos, neutralidad un poco más favorable a América que respecto de España, que era la postura que tenía en ese momento Gran Bretaña y que finalmente fue la que mantuvo. Frente a eso, Carlos María de Alvear, con quien había llegado San Martín, directamente pide el protectorado británico, ¿no? Y es uno de los primeros en calumniarlo a San Martín. Muchas de las cosas que hoy se dicen sobre San Martín vienen de las calumnias de Carlos María de Alvear, de José Miguel Carrera, bueno, los enemigos que tuvo en aquel momento San Martín. Luego vienen las peleas entre federales y unitarios, los conservadores serían los federales, los progresistas, los unitarios. Hacia adentro del Partido Federal también se da una división. Entonces, los federales apostólicos, los rosistas, son los más tradicionalistas. De hecho, es lo más parecido que tenemos en la Argentina a lo que es, por ejemplo, el carlismo en España, que sería el movimiento tradicionalista más ortodoxo. Y en cambio, los federales más liberales o cismáticos, como se les llamaban, estarían en una línea más así progresista. También se enfrentaron los federales apostólicos y rosistas a la generación del 37, que si bien quiso ser como una especie de síntesis entre el Partido Unitario y el Partido Federal, en el fondo no fue más que una postura ecléctica, más influenciada por el romanticismo más que por el racionalismo, pero liberal al fin, con algunos componentes conservadores, pero en definitiva era, digamos, un progresismo más moderado, pero progresismo al fin. Cuando cae Rosas, en principio pareciera que, caído el federalismo apostólico, la postura conservadora o de derecha va a desaparecer de la Argentina. Pero la realidad es que esto no es así. Primero, en la provincia de Buenos Aires, en los años en que la provincia de Buenos Aires estuvo separada de la Confederación, va a haber una pelea justamente entre dos sectores que se van a llamar estrictamente conservadores y los otros progresistas. El humor criollo le puso a los primeros chupandinos, porque se ve que eran bastante afectos al alcohol, y a los progresistas pandilleros. Pero bueno, fundamentalmente los conservadores eran católicos y los progresistas eran laicistas, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, independientemente de que fueran porteños y tuvieran una visión común, más bien parecida a la del Partido Unitario en relación a las provincias, ¿no? Por ejemplo, entre los conservadores estaba Félix Frías, ¿no? Y en cambio entre los progresistas, Valentín Alsina. Luego, cuando ya se produce la derrota definitiva de todo el Partido Federal, cuando digamos, en la batalla de Pavón, y vienen los gobiernos de Mitre y de Sarmiento, se produce, digamos, la persecución ya directamente a lo que quedaba de los caudillos federales y de quienes los acompañaban. Esos dos gobiernos son tremendamente
digamos, punitivos respecto a las reacciones federales que había en el interior, y terminan con el Chacho Peñalosa, terminan con Felipe Varela y terminan después con López Jordán. Y esos gobiernos, tanto el de Mitre como el de Sarmiento, son gobiernos claramente liberales. Hasta aquí la historia pareciera darle el triunfo al sector liberal, y si hacemos una primer síntesis, podríamos decir que esa gran división que al principio hubo entre Austrias y Borbones, luego se perpetuó en la de federales y unitarios. Lo que va a suceder, y en esto yo, digamos, lo que elaboro es una conjetura histórica que no la he visto en demasiados autores. No digo que sea estrictamente original, pero sí es una interpretación a la que he llegado luego de muchos años de reflexionar sobre la historia argentina, y es que esa lucha entre conservadores y progresistas se trasladó hacia adentro de los tres grandes movimientos históricos políticos que ha tenido la Argentina. Primero, el Partido Autonomista Nacional, llamado luego en algunos lugares Partido Conservador, más tarde la Unión Cívica Radical, y finalmente el Movimiento Nacional Justicialista. En los tres hubo sectores que podríamos llamar de alguna manera más conservadores y sectores más progresistas. Fuera de esos tres grandes movimientos tenemos al nacionalismo católico, que tuvo una influencia intelectual muy grande y una cierta bajada de algunas propuestas en algunos gobiernos militares, en alguna etapa de la historia del peronismo, y también en algunos otros movimientos. Y después están los gobiernos militares. Y los gobiernos militares en realidad son la versión castrense, si se quiere, de lo que había sido el viejo Partido Autonomista Nacional, y también va a tener su división entre conservadores y progresistas. Vamos al primer caso, el caso del Partido Autonomista Nacional. Este partido se forma, en primer lugar, por la disidencia que años antes se había producido dentro del partido mitrista por parte de Adolfo Alsina. Adolfo Alsina era un hombre práctico, era una mezcla de líder aristocrático con un gran arraigo popular. De hecho, entre los orilleros de Buenos Aires fue el nuevo caudillo a quien siguieron después de varios años de orfandad desde el exilio de don Juan Manuel de Rosas. Es decir, que Alsina acepta el acaudillar a ese sector que era de origen federal. Alsina, además, a pesar de tener su padre unitario, recalcitrante unitario, tenía una mentalidad más abierta respecto al Partido Federal. Bueno, por parte de madre tenía orígenes federales, e instintivamente era más conservador. Por ejemplo, era defensor de la importancia de la religión católica en relación al Estado, de una cierta protección a las industrias locales, de poder entregar la propiedad fiscal, que en aquel momento era bastante, y luego con la conquista del desierto va a ser mayor todavía, pero ya ahí Adolfo Alsina había muerto, entregarla en pequeñas propiedades, en parte como se hizo en algunos sectores de Estados Unidos, para que los que estaban custodiando la frontera, al poder ser propietarios y convertirse en productores, tuvieran como más motivos para poder sostener esos lugares que eran peligrosos, y además evitar que a los campesinos se los usara exclusivamente para estar en los fortines y mandarlos a pelear contra los indios, como relata el Martín Fierro, ¿no? Entonces, detrás de Adolfo Alsina, todo lo que había sido el viejo Partido Federal porteño, donde estaban, por ejemplo, José Hernández, su hermano Rafael Hernández, Miguel Navarro Viola, o católicos como José Manuel Estrada, Félix Frías, etcétera, bueno, se van detrás de Alsina, ¿no? Y entonces el liberalismo más ortodoxo queda en el mitrismo. Por supuesto que a Alsina también lo siguen otros liberales que eran más progresistas. Alsina quiere ser candidato a presidente de la Nación, pero no le da el caudal electoral. Está profundamente enemistado con Mitre.
a pesar de haber sido vicepresidente Sarmiento, Sarmiento no le tenía demasiadas simpatías. Entonces él hace algo que realmente fue bastante providencial para el futuro de la Argentina, y es aliarse con Nicolás Avellaneda, que representaba de alguna manera a los núcleos del interior, que de origen federal o de origen unitario eran instintivamente más conservadores. Y ahí se forma lo que luego se va a llamar el Partido Autonomista Nacional, partido que va a gobernar entre 1874 y 1916, luego va a volver al poder con la Revolución del 30 y ya bajo el nombre de Partido Demócrata Nacional va a gobernar hasta la Revolución de 1943, estando en la actualidad disperso en diversos partidos, por ejemplo el Partido Demócrata de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, el Demócrata de Mendoza, el Pacto Autonomista Liberal en Corrientes, etcétera, digamos, ¿no? Ya no, después del 43 ya no pudo volverse a formar un partido como había sido el Partido Autonomista Nacional en la época de la generación del 80. Dentro de ese partido, como dijimos, si bien el liberalismo ortodoxo quedó nucleado en el mitrismo, dentro del Partido Autonomista Nacional hubo algunos que eran, todos se consideraban liberales en algún sentido, ¿no? En el sentido de apoyar un sistema republicano, federal, un modelo capitalista, la defensa de ciertos derechos y garantías constitucionales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero algunos eran liberales más conservadores, incluso católicos, el caso de Félix Frías, el caso de Estrada, el caso de Emilio Lamarca, etc. Otros, en cambio, eran más progresistas, como va a ser el caso de Eduardo Wilde, por ejemplo, o de Joaquín B. González. Entonces, dentro del partido va a haber católicos y masones, va a haber proteccionistas y librecambistas, va a haber criollistas y europeizantes, y van a pesar más o menos según los gobiernos, según los lugares donde estén actuando, las provincias, etcétera, ¿no? Las ideas compartidas que tenían era, primero, la de formar un Estado nacional. Ahí la figura de Roca es importantísima. Roca va a terminar siendo el gran líder del Partido Autonomista Nacional. Roca tiene una visión muy concreta de la importancia del espacio, cosa que no tenían ni Alberdi, ni Mitre, ni Sarmiento. De allí que le debamos a Roca la ocupación definitiva de la Patagonia y también de lo que hoy son las provincias de Chaco y de Formosa, ¿no? Pero además Roca es el creador del Estado nacional en sentido moderno, ¿no? Con su burocracia centralizada, con su ejército profesional, con sus fronteras bien delimitadas, etcétera, etcétera, ¿no? Eran partidarios también de una república federal, por supuesto el federalismo era más centralizado, pero bueno, era el que se había establecido en la Constitución. El modelo económico era un modelo económico agroexportador, pero, como dije, dentro del Partido Autonomista va a haber algunos sectores más proteccionistas. Todos eran partidarios de fomentar la inmigración europea, no necesariamente la anglosajona, eso eran ideas más bien propias de Sarmiento y de Alberdi. De hecho, lo que finalmente vino fue mayoritariamente inmigración italiana y española, y después de algunas otras colectividades más chicas. Todos también eran partidarios de la importancia de la educación pública, pero no necesariamente que esto significara una violación a la libertad de enseñanza. Bueno, esas serían las características comunes que tuvo el Partido Autonomista Nacional y que puso en práctica y que explican que en 1916 la Argentina fuera, desde el punto de vista económico, uno de las 10 potencias mundiales en términos de PBI, de producción de bienes y servicios. No tanto en cuanto a la justa distribución de la riqueza a nivel social, ni tampoco a nivel regional. Eso serviría para analizar las falencias del modelo económico, pero hay que reconocerle lo que tuvo de positivo. También, al terminar de formar el Estado Nacional, permitió que esa inmigración europea se asimilara de modo bastante rápido, en parte porque la educación pública, aunque con una historia bastante falsificada y con
cosas que hoy tal vez nos pueden parecer algo superficiales, pero que en realidad ayudaron a que los inmigrantes, ya en la primera y segunda generación, se sintieran argentinos, ¿no? Y estuvieran identificados con la bandera, con el himno, con próceres como San Martín, como Belgrano, aunque probablemente en aquel momento supieran poco de la importancia que había tenido España y vieran a Rosas como un tirano, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque de todas maneras el primer gobernante que hace una reivindicación de España después de la que había hecho Juan Manuel de Rosas es justamente Nicolás Avellaneda. Nicolás Avellaneda era católico, católico practicante, bastante más liberal que Estrada, pero era católico y de hecho se va a oponer a la ley 1420 del laicismo escolar, ¿no? Bueno, ¿quiénes podemos nombrar entre los conservadores o los liberal conservadores más patriotas? Que defendían la confesionalidad católica del Estado, la libertad de enseñanza, la importancia de la familia, de la cultura hispano-criolla, que eran moderadamente proteccionistas en materia industrial, que pedían que hubiera una legislación social que acompañara ese desarrollo económico y que además desde el punto de vista diplomático defendía más los intereses nacionales. Bueno, ahí podemos ubicar a Adolfo Alsina, Simón Diriondo, que fue gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Navarro Viola, como les dije, José y Rafael Hernández, Félix Frías Estrada, Bernardo Irigoyen, que va a ser gran canciller de Roca y quien va a solucionar gran parte de los conflictos que teníamos con Chile, Tristán Achával Rodríguez, un gran dirigente cordobés, Estanislao Ceballos, que fue un duro enemigo de Brasil, fue canciller en el segundo gobierno de Roca, y además un personaje poco estudiado, un rosarino de origen, pero llegó a ser director del diario La Prensa, presidente de la Sociedad Rural Argentina, embajador en Estados Unidos y finalmente canciller, ¿no? De los presidentes, creo que los que podríamos identificar como más conservadores estarían, bueno, Nicolás Avellaneda, Carlos Pellegrini, no tanto en materia religiosa, pero sí porque fue uno de los más defensores del proteccionismo industrial, y además tenía una visión bastante moderada de lo que tenían que ser los cambios sociales, bastante influenciado por cierto pensamiento conservador anglosajón. Luisa Espeña, que era católico e incluso rosista, José Evaristo Uriburu, Figueroa Alcorta, y Roque Sáenz Peña, que si bien era liberal, era, como dice Carlos Ibarguren, que fue ministro suyo en sus memorias, era muy respetuoso de la tradición espiritual argentina y además tenía a su lado, bueno, no solamente a Carlos Ibarguren, sino a otro gran conservador salteño, católico, aristócrata, que era Indalecio Gómez. En el bando progresista, en cambio, fueron los que promovieron el laicismo escolar, el estatismo educativo, la ley de divorcio vincular, que gracias a Ernesto Padilla, que fue otro, digamos, integrante de este sector, de este partido político, pero católico, se logró impedir en 1904. Bueno, este sector que promovía el divorcio, que estaba muy influenciado por la cultura anglo-francesa y sobre todo la anglo-francesa de la Ilustración, muy partidarios de un libre cambio absoluto, de una legislación individualista, de alguna manera, en cierto sentido, pacifistas desde el punto de vista diplomático. Bueno, ahí están Sarmiento, Nicasio Oronio, un personaje muy importante también en la provincia de Santa Fe, muy laicista, Eduardo Wilde, que es el que lleva a cabo, como dije, el laicismo escolar, Torcuato de Alvear, que fue un gran intendente en la ciudad de Buenos Aires, que europeizó Buenos Aires y de lo cual obviamente hoy nos sentimos orgullosos, pero que desechó todo lo que había, de alguna manera, de tradición arquitectónica y urbanística colonial, ¿no? El cabildo que hoy conocemos, ya de nuevo con una forma hispánica, es el cabildo restaurado en los años 30, ¿no? Porque el cabildo llegó a tener una cúpula de estilo italiano en un momento determinado, ¿no? Bueno, Carlos Olivera, que fue el que presentó el proyecto de divorcio vincular, Norberto de la Riestra, economista, librecambista, Manuel Montes de Oca, diplomático, y entonces los presidentes del Partido Autonomista Nacional más identificados con este modo de pensar, podemos decir que fueron Juárez Elman, Quintana y Victorino de la Plaza. Julio Roca, como líder de todo
esta corriente, va a tener en algunos aspectos tendencias más conservadoras y en otros aspectos tendencias más progresistas. Como se ve entonces, a diferencia de lo que sucedió en Inglaterra o en Estados Unidos o en Alemania o en Francia, en Argentina no podemos decir que hay un partido conservador frente a un partido liberal o un partido progresista, sino que estas tendencias se han dado hacia adentro de los grandes movimientos políticos que se sucedieron en el poder en la Argentina, si dejamos de lado a partidos chicos como pudo haber sido en aquella época el Partido Socialista o el Partido Demócrata Progresista, o como sucedió luego con partidos liberales más chicos, digamos, ¿no? En 1916 llega al poder la Unión Cívica Radical después de varios años de abstención. La Unión Cívica Radical también tiene su origen en la disidencia de Alsina con Mitre. Podríamos decir que en ese sentido los conservadores y los radicales tienen el mismo origen, pero de entrada se opusieron al pacto con el mitrismo, que en cambio los conservadores hicieron en distintas oportunidades, y fueron muy intransigentes respecto a la cuestión del sufragio, ¿no? Entonces, como los conservadores gobernaban con fraude, porque no se animaron a poner un sufragio calificado, crítica que Alberdi les va a hacer con razón, Alberdi de alguna manera se puede considerar que es uno de los ideólogos, digamos, que explican mejor ese mix de conservadorismo y progresismo que tuvo el Partido Autonomista Nacional. Bueno, los radicales llegan al poder cuando, después de la ley Sáenz Peña, se permite el sufragio libre, y bueno, van a gobernar hasta 1930. Irigoyen en un primer periodo que va a lograr completar, después Alvear entre 1922 y 1928, e Irigoyen nuevamente ya más anciano, en medio de una crisis internacional muy grande, va a estar 2 años y va a ser quitado del poder por el primer golpe de Estado militar que va a ser el golpe del 30 de José Félix Uriburu. Ahora, ya en el poder, la Unión Cívica Radical también tuvo ideas compartidas, pero también tuvo tendencias y personajes con ideas diversas. Las ideas que todos los radicales compartían era la defensa de la democracia constitucional, del sufragio universal, de una cierta cultura nacional, que no estaba del todo claro bien a qué se refería. No es lo mismo leer, por ejemplo, a Ricardo Rojas en la Restauración Nacionalista que a Ricardo Caballero en sus memorias sobre la Revolución de 1905, o leer los discursos un poco farragosos de Hipólito Yrigoyen, pero que sin embargo fue quien instituyó el Día de la Raza en homenaje a España, ¿no? También eran partidarios de una cierta industrialización moderada, que en parte se había dado, de hecho, durante la Primera Guerra Mundial por una cuestión de necesidad, pero que después, con el descubrimiento que se había realizado años antes del petróleo, tanto Irigoyen como Alvear van a defender que el petróleo esté en manos del Estado como parte de ese fomento de industrias importantes en Argentina. También van a ser defensores, de alguna manera, de la soberanía política, por eso mantienen la neutralidad en la Primera Guerra Mundial, en su etapa final, y Irigoyen, la Argentina va a integrar al principio la Sociedad de las Naciones, Irigoyen va a retirarse, va a dar la orden de que se retire la Argentina de la Sociedad de las Naciones, cuando no se deja participar en la misma a los países que han sido vencidos en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Además tuvo una política de solidaridad con los países hispanoamericanos, y algunos atisbos de lo que podríamos llamar justicia social en el sentido de una legislación y de una política con un Estado más activo que mediara entre el capital y el trabajo, y de hecho es lo que, digamos, estos gobiernos intentaron, aunque tuvieron que enfrentar dos grandes tragedias, una la de la Semana Trágica y otra la de la rebelión que hubo en la Patagonia, que terminaron en enfrentamientos armados con grupos anarquistas y
socialistas, digamos, muy violentos, aunque también hay que reconocer que de parte del Estado no todo lo que se hizo para reprimir fue moralmente ilícito, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Patagonia Rebelde, como se la conoce, Irigoyen no le da, digamos, instrucciones muy claras a los militares y, bueno, hacen lo que pueden, ¿no? Bueno, el líder principal entonces, de la Unión Cívica Radical es Irigoyen. El partido después se va a dividir en personalistas y antipersonalistas. O sea, personalistas son los que lo seguían a Irigoyen, que no le daba demasiada importancia a lo que hoy llamamos la República, ¿no? De hecho, no asistía a inaugurar las sesiones del Congreso, intervino en muchas provincias. Bueno, según los radicales, porque había fraude en esas provincias, y lo que querían era simplemente que hubiera elecciones limpias, que de hecho en algunos casos ganaron los conservadores y se los respetó. Pero bueno, generalmente ha sido criticado Irigoyen por esto, y dentro de su partido entonces surgió una tendencia antipersonalista. Pero la división entre conservadores y progresistas hacia adentro de la Unión Cívica Radical no se da por esta división, sino que va a haber, tanto entre los personalistas como entre los antipersonalistas, gente de ambas tendencias. Por ejemplo, entre los conservadores podemos mencionar a Juan Mamerto Garro, uno de los fundadores de la Unión Cívica Radical, católico de los que se enfrentaron al laicismo en la época de la generación del 80, Ricardo Caballero, del riñón de Hipólito Yrigoyen en las primeras etapas, que era hispanista, era católico, era rosista, y fue el que dijo el gran error de la Unión Cívica Radical es no reconocer su origen públicamente, ¿no? Son muy interesantes las memorias de Ricardo Caballero. Ángel Gallardo, que fue ministro de Alvear, Enrique Mosconi, que tuvo a su cargo YPF, empresa que era militar y que la administró muy bien, y después Manuel Carles, una figura discutida, pero que ante el avance de las izquierdas forma la Liga Patriótica Argentina, que muchos consideran que es el primer grupo de derecha propiamente dicho y grupo de choque, porque de hecho apoyó al ejército en la represión que hubo respecto de los acontecimientos de la Semana Trágica. Ha sido muy calumniada la Liga Patriótica Argentina, es verdad que también cometió errores, pero fue apoyada por todos aquellos que en aquel momento entendían que había que defender el orden, la tradición y el patriotismo y enfrentarse a la izquierda, ¿no? Entonces, lo apoyaron radicales irigoyenistas, radicales anti-irigoyenistas, conservadores, protonacionalistas, etc., ¿no? Una figura interesante de estudiar y que ha sido objeto, digamos, de una especial inquina por parte de esta historiografía norteamericana capitaneada por David Rock y sus discípulos, porque lo ponen como el primer grupo ultraderechista, según ellos, de la República Argentina, pero era radical. En cambio, eran más progresistas Leandro Alem, que es otro de los fundadores de la Unión Cívica Radical, Marcelo T. Alvear, Roberto Ortiz, que después va a ser presidente de la Nación en la época de la restauración conservadora o de la década infame, como quieran llamarle. Lo mismo Tamborini y Mosca, que van a ser los candidatos a presidente y vicepresidente de la Unión Democrática cuando aparece el peronismo. Gabriel del Mazo, un intelectual importante del radicalismo, muy identificado con la reforma universitaria del 18, que tuvo un carácter claramente izquierdista, anticlerical, etcétera, independientemente de algunos aspectos positivos que se pueden rescatar, ¿no? Dentro de la Unión Cívica Radical habría que hacer una mención especial al caso de Forja. Forja es una agrupación que surge con posterioridad al golpe del 30, tratando de rescatar lo que ellos entendían que era el sector más nacionalista de la Unión Cívica Radical, que era el irigoyenismo. Ahí están Manuel Ortiz Pereira, Arturo Jaureche, Scalabrini Ortiz, Artilio García Mellid, también Homero Mansi. Va a ser un nacionalismo democrático, con algunos personajes importantes, por ejemplo Raúl Scalabrini Ortiz hizo unos estudios muy serios acerca de la influencia británica en el Río de la Plata, era muy amigo de Julio Irasusta, pero terminaron estos, los de Forja,
finalmente en el peronismo, ¿no? Y si bien tenían una cierta relación con el nacionalismo católico, de amor-odio, digamos, porque coincidían en algunos temas y se aborrecían en otros, pero también eran muy proclives a tener buenas relaciones con la llamada, ya en ese momento, izquierda nacional, ¿no? Y lo tuvieron, el caso más emblemático es el de Jauretche, ¿no? Que en sus libros eh, él, digamos, lo que defiende es, según su visión, la causa nacional y la justicia social, y ya después la fundamentación le da lo mismo citar al padre Castellani que a Hernández Arregui, ¿no? ¿Cómo se dice? A Ramón Dol o a Rodolfo Puigros, ¿no? Entonces, bueno, eso, como ya sabemos, hizo bastante daño, sobre todo hacia adentro del peronismo, independientemente de los méritos que se le pueda reconocer a esta corriente, pero que fue una corriente ciertamente heterodoxa. En 1927, en pleno gobierno, fin del gobierno de Marcelo T. Alvear, y ante la proximidad de un nuevo gobierno de Hipólito Yrigoyen, aparece el nacionalismo. El nacionalismo es una corriente política, al principio más intelectual, luego va a tener una bajada práctica más concreta, defensora de la tradición hispano-criolla y católica, de la soberanía política frente al imperialismo británico primero y al norteamericano después, y luego frente al globalismo, diríamos hoy, de una independencia económica que no necesariamente implica un estatismo económico, aunque en aquel momento sí se defendieron ciertas medidas que hoy podríamos considerar estatistas, de la justicia social en el sentido de una recta distribución de la riqueza, pero no en el sentido de políticas socialistas, una defensa de la república como forma, digamos, justa de gobierno, opuesta a la democracia, en el sentido en el que lo entendía Aristóteles, ¿no? Como corrupción de la república, la democracia moderna, criticada por ser el imperio absoluto de las mayorías, populares o parlamentarias, sin límites en la ley natural, ni en el, ¿cómo se dice?, ni en la tradición, y muchísimo menos en la revelación. Pero este nacionalismo tampoco se le ocurre defender la monarquía porque era algo que en la Argentina había, digamos, perdido vigencia más de 100 años atrás. Entonces defienden una república aristocrática, mixta, con elementos monárquicos y democráticos, federal, y con un federalismo más descentralizado que el de la Constitución, y una representación que en vez de ser por partidos políticos, sea una representación a través de los cuerpos intermedios, es decir, de las entidades representativas de los intereses concretos de los grupos infrapolíticos, es decir, de la sociedad rural, la unión industrial, la CGT, diríamos hoy, ¿no? Es decir, por poner ejemplos más actuales, el clero, el comercio, las universidades, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, la Revolución del 30 se va a hacer en gran parte con este objetivo, y quien va a llevar la voz cantante de este proyecto, apoyado por Uriburu, va a ser Carlos Ibarguren, pero bueno, no va a lograr tener consenso suficiente. El Partido Conservador o el Partido Demócrata Nacional se va a oponer, también se van a oponer los socialistas, los demócratas progresistas y el sector de la Unión Cívica Radical que había apoyado el golpe del 30, con lo cual eso va, digamos, finalmente a fracasar. Los referentes de la primera generación son, que aparecen con la publicación del periódico La Nueva República son Julio y Rodolfo Irasusta, Ernesto Palacios, César Pico, Tomás Casares, Escurra Medrano, el padre Castellani, Membiel, Yenta, y ya un poquito después Vicente Sierra, Peco Ibarguren, Federico Ibarguren, y más adelante Carlos Saqueri y Ricardo Coluchet ya en la década del 70, 80, por nombrar algunos personajes así más conocidos, ¿no? Los gobiernos militares, recién mencionamos el del 30, van a ser 6 estrictamente. Podemos llegar un sexto en el año 62, que no llega a ser propiamente un gobierno militar, pero lo sacan a Frondizi y asume Guido, que si no recuerdo mal era el presidente del Senado. Esos gobiernos militares van a ser, el primero va a durar 2 años, 1930-1932, va a tener como único presidente a Uriburu, que era más conservador, va a ser apoyado por Justo, pero Justo va a llegar al poder por elecciones
entre comillas, democráticas, porque estaba proscripta la Unión Cívica Radical, digamos, irigoyenista, y además se recurrió al fraude en muchos lugares. Cosa que también habían hecho los radicales. Hay que decir también esto, porque a veces parece que los únicos que hicieron fraude fueron los conservadores. Fueron los que hicieron mayoritariamente fraude, pero no están exentos de esos otros partidos contemporáneos e incluso posteriores, a veces con otros modos de hacer fraude, ¿no? El segundo gobierno militar es el de 1943 al 46, realizado por el GO, una logia militar que quería terminar justamente con el fraude electoral, quería mantener la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial, según ellos amenazada por la candidatura a presidente por el Partido Demócrata Nacional, que era Robustiano Patrón Costas, un estanciero salteño de pensamiento también bastante conservador, no sé si liberal, tal vez en lo institucional, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de la familia, incluso de cierto proteccionismo industrial, era más conservador, pero se lo veía como anglófilo, aunque hoy se sabe que había firmado una especie de compromiso de honor con Castillo, que él iba a mantener la neutralidad. Pero bueno, la realidad es que el golpe del 43 se hace también para mantener esa neutralidad que se veía en aquel momento comprometida en el caso de que Patrón Costa fuera el nuevo presidente de la nación, y para evitar la formación de un Frente Popular de izquierda. Bueno, aquí finalmente el hombre fuerte del GO va a ser Juan Domingo Perón. Podríamos decir que ahí en ese gobierno, salvo Rawson, que estuvo 2 días en el gobierno y que era aliadófilo y era más progresista y más liberal, pero que no entendía muy bien por dónde venía Duró, ¿no? En cambio, Ramírez y Farrell fueron más conservadores populares, reimplantaron la enseñanza religiosa en los colegios, fomentaron el folclore, pusieron límites a cuestiones que tenían que ver con el uso del lunfardo, procuraron cuidar más el idioma, mantuvieron la neutralidad, todo lo que se pudo. Finalmente la rompieron, primero rompiendo las relaciones con el Eje en 1944 y al final declarándole la guerra cuando faltaba un mes para que terminara ese conflicto, digamos, ¿no? Pero bueno, el que va a capitalizar toda esta revolución, porque fue secretario de Trabajo, vicepresidente de la Nación y ministro de Guerra, Juan Domingo Perón, que se ganó el apoyo popular por todas las medidas que todos conocemos y no hace falta que insiste demasiado en eso. El siguiente gobierno militar va a ser una revolución antiperonista. El sector conservador va a ser el de Lonardi, que va a tratar de rescatar del peronismo todo lo que, según él, y los nacionalistas que lo acompañaron querían que había que conservar. Y en cambio Aramburu y Rojas eran más progresistas, eran furiosamente antiperonistas, le entregaron la universidad al comunismo y se apoyaron mucho en el Partido Radical, que ya en ese momento era un partido radical vaciado de cualquier tendencia tradicionalista o conservadora, digamos, ¿no? Después va a venir el golpe militar del 66 al 73, donde Onganía y Levingston serían los que representan la tendencia conservadora y Lanuse la progresista. Y finalmente el último gobierno militar, el proceso de reorganización nacional, donde podríamos decir que Videla y Galtieri ya no son propiamente conservadores, sino neoconservadores, en el sentido norteamericano de la palabra, es decir, son partidarios de una alianza con Estados Unidos y de una alianza con unos Estados Unidos que creen que tienen una misión, no solamente de combatir al comunismo, sino una misión de expandir la democracia a nivel global, de defender los intereses de Israel en Medio Oriente, etcétera, etcétera. Bueno, ellos estaban alineados con eso. A Videla no le resultó porque al poco tiempo de haber hecho el golpe militar, apoyado por Henry Kissinger, que era neoconservador y lo sigue siendo, llega al gobierno norteamericano Carter, que era un poco como fue después Obama, como es ahora Biden,
bueno, al lado de lo que fueron Obama y Biden, es un bebé de pecho, digamos, ¿no? Pero bueno, hizo una política muy contraria al gobierno argentino, con lo cual Videla, desde el punto de vista de las relaciones exteriores, tuvo que apoyarse paradójicamente en la Unión Soviética, ¿no? Por una cuestión estrictamente de comercio exterior. Pero desde el punto de vista ideológico era así más neoconservador. En cambio, Viola y Viñones eran más liberal progresistas, más aperturistas, de mayor diálogo con los partidos políticos, con el radicalismo, con el peronismo, con el desarrollismo, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Por último, justicialismo, al que habitualmente se lo considera un partido que no tiene doctrina, se lo acusa de eso. En realidad sí tiene una doctrina bastante clara, lo que pasa que luego puede tener varias lecturas, ¿no? ¿Cuáles serían los grandes principios del movimiento? En realidad hay que hablar de movimiento nacional justicialista, porque el partido justicialista para Perón era un medio. En cambio, el movimiento nacional, que es una idea que él toma del fascismo, intenta de alguna manera representar a todos los intereses argentinos y a todos los sectores sociales. Por eso en su primera etapa va a ser muy dictatorial su gobierno, porque todo el que no coincidiera con el peronismo era visto como un cipayo, como un oligarca, como un, digamos, enemigo del pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, yendo a las ideas que están expresadas en tres libros de Perón, en el fundamento filosófico en una comunidad organizada, la doctrina, o sea, la aplicación de esos principios que son básicamente los del humanismo clásico cristiano a la realidad argentina, están en el libro Doctrina Peronista. La visión estratégica y táctica que Perón tenía, y como militar la trasladó al ámbito político en conducción política, y tal vez habría que agregar un cuarto libro, que es como su testamento político, que es el modelo argentino para un proyecto nacional. En esos libros lo que se ve claramente es que las ideas que el peronismo defiende son primero las tres banderas históricas, la soberanía política, la independencia económica y la justicia social, la defensa de una cultura nacional arraigada en la hispanidad y en la latinidad y en las raíces cristianas, aunque Perón del cristianismo tenía una visión muy peculiar, pero no necesariamente la trasladó al ámbito público, salvo el conflicto serio que tuvo con la Iglesia entre el año 54 y el 55, pero que con lo grave que fue, no dejó de ser relativamente artificial respecto de lo que pensaba la mayoría del peronismo, digamos, ¿no? De hecho, Perón después se reconcilió con la Iglesia y bueno, y eso quedó como algo grave, pero no es como sucede en el comunismo, por ejemplo, donde el ateísmo es parte del hecho de ser marxista, digamos, ¿no? O en la Revolución Francesa, en el sector jacobino y también en el girondino, el pensamiento iluminista, ¿no? En el peronismo no sucedió eso. La idea de la comunidad organizada como un modo de pensar la sociedad distinto al individualismo y distinto al colectivismo, como una sociedad de sociedades, ¿sí? En donde son importantes la familia y luego lo que Perón llamaba las comunidades, las organizaciones libres del pueblo, o nosotros diríamos los cuerpos intermedios. La tercera posición internacional, en ese momento en la Guerra Fría, no estar aliados ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética, lo que no implicaba romper relaciones, porque de hecho la Argentina con Perón se integra al sistema panamericano conducido por Estados Unidos cuando se firma, bueno, ya me olvidé ahora, pero bueno, la Argentina con las actas de Chapultepec se incorpora al sistema panamericano, pero también es el primer gobierno que reconoce a la Unión Soviética y bueno, y nombra un embajador, pone una embajada en la Argentina, etcétera, etcétera, ¿no? También la idea de la unidad hispanoamericana, es decir, de que las divisiones que se produjeron con posterioridad a la independencia, hay que ir tratando de, digamos, dejarlas de lado, porque de alguna manera somos como una gran nación dividida en diversos estados artificiales. Bueno, esas son como las grandes ideas del peronismo, ¿no? Y una equidistancia entre el marxismo y el liberalismo, ¿no? Después la realidad es que como apareció un cristianismo de izquierda
y un nacionalismo de izquierda. Perón le dio cabida a eso dentro del movimiento ya en los años 50. Eso fue denunciado por el padre Membiel en un artículo llamado Hacia un nacionalismo marxista, y eso explica que dentro del peronismo, entonces, también se dieran, lo mismo que había pasado en el radicalismo y en el Partido Autonomista Nacional, dos tendencias, aunque en este caso con un marcado populismo en ambos casos, ¿no? Entonces, personajes como Juan Queraltó o Enrique Osés, de la Alianza Libertadora Nacionalista, o Francisco José Figueroa, que había sido ministro de Miguel Primo de Rivera en España, se había exiliado en la Argentina, bueno, y fue un importante asesor de Perón, estaría como a la derecha. Oscar Ivanisevic, ministro de Educación, Carlos Di Sandro, filósofo importantísimo en la ciudad de La Plata, inspirador después de un grupo de ultraderecha, que fue la CNU. No quiero con esto decir que él haya avalado los crímenes que cometió la CNU, pero sí que los que formaron la CNU eran discípulos de Di Sandro. El padre Virgilio Filippo, Tulio y Bruno Jacobella, que después van a fundar el diario Mayoría, Jacques de Maillet, un filofascista francés que se, digamos, exilió en la Argentina y tuvo influencia del peronismo, después va a tener influencia en el movimiento nacionalista Tacuara. Enrique Pavón Pereira, que es como el biógrafo oficial de Perón. Atilio García Mellit, que venía de Forja y fue girando hacia posiciones más cercanas al nacionalismo católico, pero se decantó por el peronismo desde el punto de vista, digamos, de la militancia. Manuel de Anchorena, fundador del Movimiento Federal, y uno de los que finalmente logró que se repatriaran los restos de Juan Manuel de Rosas, y José Ignacio Rucci como un sindicalista bien embanderado en esto que se puede llamar el peronismo ortodoxo, la derecha peronista. En cambio, en la izquierda del peronismo, o el peronismo progresista, va a estar primero esa izquierda nacional, ya, representada por Rodolfo Puigdrós, en algún sentido por Abelardo Ramos, que en realidad no se hizo peronista sino recién al final de su vida y cuando ya había jurado del marxismo, pero que acompañó siempre desde la izquierda al peronismo. Lo mismo Juan José Hernández Arregui, otro digamos, representante del revisionismo de izquierda. Méndez San Martín y Borlengui, que son los que de alguna manera lo fogonearon a Perón a tener ese conflicto con la Iglesia, o lo mismo su vicepresidente, que es un personaje especial. Bueno, no me voy a meter ahora en ese caso. Después John William Cook, que va a dirigir digamos, el peronismo en la época de la resistencia hasta que se pelee con Perón, pero hay toda una correspondencia larga, donde finalmente, digamos, Cook termina acusándolo a Perón de ser un bonapartista, un nacionalista burgués, y es porque Perón, si bien le daba importancia, le contestaba las cartas y qué sé yo, pero nunca se quiso plegar a lo que Cook le proponía, que era convertir al peronismo en una especie de camino intermedio para pasar hacia el socialismo. En la línea de Cook van a estar el Cadri, fundador de la FAP, lo mismo que el turco Cafati, el padre Carlos Mujica, y después los fundadores montoneros, Sabal Medina, Filmenich, Arrostito, etc. ¿no? Y de ahí va a derivar luego las distintas corrientes de izquierda del peronismo hasta llegar al kirchnerismo, ¿no? Yo me quise detener acá para no entrar en cuestiones más contemporáneas y limitarme a mostrar cuáles serían las corrientes de derecha dentro de, digamos, los distintos movimientos políticos que ha habido en la Argentina. Hoy hay como una especie de resurgimiento, yo le he llamado esto Nueva Derecha Argentina, bueno, no soy el único que le ha llamado así, pero bueno, que es una especie de alianza de liberales que respetan el orden natural, que son culturalmente conservadores, de tradicionalistas y conservadores que, como dice un referente político, no confunden el fuego de la tradición con las cenizas, y también nacionalistas, entre los cuales me incluyo, que no confundimos necesariamente la nación con el Estado, ¿sí? ¿Y qué defendemos? Bueno, todos defendemos de alguna manera los valores tradicionales, Dios, patria, hogar, la importancia de un derecho natural por encima del derecho positivo, la soberanía política frente al globalismo, la importancia de la república frente al populismo, del federalismo
ante el endémico centralismo que hay en la Argentina, y de una economía social de mercado que permita salir de este modelo de estado de bienestar, además demagógico en nuestro caso, pero que sea equidistante de un liberalismo marcadamente individualista como de cualquier forma de socialismo, ¿no? Entonces, vengamos del liberalismo más conservador o del nacionalismo, ahí hay referentes que son los que están en las fotos, ¿no? Como Agustín Laje, como Nicolás Márquez, como Vicky Villarruel, Segundo Carafí, Lupe Batallán, Cristian Rodrigo Iturralde, Mamela Fialo, y también Lucas Carena dentro del peronismo, con algunos matices que habría que para diferenciar respecto del consenso del que hablé recién, pero que está en diálogo con nosotros. De hecho, me ha hecho reportajes a mí, le he hecho un reportaje, juntos estuvimos digamos, en un encuentro con Agustín Laje, le ha hecho una entrevista a Juan José Gómez Centurión, es decir, que está abierto al diálogo con quienes de alguna manera estamos ya militando por esta alianza táctica. O sea, ni Agustín ha dejado de ser liberal conservador, ni tampoco Nicolás Márquez, ni yo he dejado de ser nacionalista católico. Pero sí entendemos que es importante promover un espacio cultural, político-cultural en la Argentina que defienda estas ideas, que rescate esas corrientes conservadoras que hubo en cada uno de los movimientos históricos de la historia argentina, y que además esté conectada con los movimientos de nueva derecha o de populismo conservador, como dicen algunos, como sucede con Bolsonaro en Brasil, con José Antonio Kast en Chile, con Luis Fernando Camacho en Bolivia, con Trump en Venezuela, con Vox en España. Yo en España simpatizo más con el carlismo, pero desde el punto de vista electoral, digamos, el único partido que puede hacerle frente al globalismo y a la izquierda es Vox en este momento, ¿no? O Marion Maréchal Le Pen en Francia, Orbán en Hungría, el partido, digamos, fundado por Kaczynski en Polonia, etc., ¿no? Bueno, esto es más o menos lo que, bueno, puedo en resumidas cuentas, no sé si no me he pasado un poco del tiempo asignado, para explicar qué sería la derecha en la Argentina. Como referentes intelectuales ya de mayor envergadura, podríamos decir que aquí venimos a coincidir los que seguimos a pensadores como de Mestre, como Burke, como Tocqueville, ¿sí? O como Morras, es decir, tradicionalistas, en el caso de Mestre, conservadores, en el caso de Edmund Burke, liberal conservadores, en el caso de Tocqueville, nacionalistas, en el caso de Morras. Los cuatro tienen sus diferencias, pero los cuatro tienen elementos en común muy claros frente al progresismo, frente a la izquierda y frente a lo que hoy llamamos el globalismo. Bueno, con esto termina mi exposición y ahora, bueno, si hay preguntas, bueno, contestaré las que me hagan. Gracias, Fernando. Ahí pueden ir levantando la mano, así las autorizamos para tener el micrófono, o en su caso también pueden escribir en el chat, está abierto. A ver. Son dos. Ahora, Tomás, creo que podés. Ahí va, perfecto, gracias. ¿Qué tal, Fernando? Un gusto escucharlo. Muy buena la charla. Tenía en realidad dos preguntas. Una es una idea que está muy extendida en Argentina, que le escuché de varias personas, por ejemplo, el senador Bullrich, que es que a partir del voto universal, la derecha dejó de saber cómo jugar el juego democrático y que ese proceso duró hasta el 83 y ahora la derecha está un poco en ese proceso de adaptarse a estar en pleno de la igualdad en un contexto de democracia de masas, así que un poco saber qué pensaba de eso. Y por otro lado, quería saber qué pensaba de la disyuntiva del conservadurismo entre NOS y el PRO, o NOS y Juntos por el Cambio, si le parece que
en Argentina, por el sistema de partidos que tenemos, nos acercamos más a Estados Unidos, donde un conservadurismo tiene que surgir de uno de los partidos principales, el republicano, o más a Brasil, donde a partir de un partido chico como nos puede emerger una alternativa conservadora potable, digamos. Gracias. Bien. Bueno, lo primero, yo desde el punto de vista personal tengo una visión crítica del sistema democrático moderno. De modo que si tuviera que hablar del sufragio, te criticaría por un lado el sufragio universal y también el sufragio calificado.